Si hoy sientes que tu vida está en una encrucijada, detente un segundo. No es casualidad que estés escuchando esto. Lo que vas a descubrir no es solo una idea, es la llave que separa a quienes siguen esperando de quienes, finalmente, han comenzado a vivir. El día en que finalmente detuviste la huida hacia adelante, el día en que dejaste de correr desesperadamente ante el eco de tu propia oscuridad, fue, en esencia, el primer día de tu existencia real. Durante años, quizás décadas, habías funcionado bajo la dictadura del deber ser. Te convertiste en un arquitecto de una vida diseñada por el ruido exterior, llenando cada vacío con ocupaciones frenéticas, con metas que otros definieron para ti y con una máscara de funcionalidad que pesaba más de lo que te atreverías a admitir. Pero aquel momento, ese instante de inmovilidad total donde tu alma dijo basta, no fue una derrota. Fue un despertar. Esa huida hacia adelante, ese movimiento perpetuo de intentar alcanzar una felicidad que siempre estaba un paso más allá, no era vida, era supervivencia. Vivías en un estado de vigilia constante, donde la ansiedad era tu brújula y el miedo al juicio ajeno, tu mapa. La máscara, la persona, se había adherido a tu piel de tal manera que habías olvidado dónde terminaba el mundo y dónde empiezas tú. Pero la vida tiene una forma brutal de detenernos cuando ya no podemos más. Pregúntate esto, ¿cuántos años más vas a permitir que el ruido externo define tu propósito? Escucha bien, lo que viviste no fue un castigo, fue el proceso necesario para que tu estructura interna se hiciera indestructible. Deja de pedir permiso para ser quien ya eres. Todo lo que has navegado, cada naufragio, cada tempestad que sentiste que estaba por destruirte, no fue una crueldad del azar. Fue, en realidad, el proceso de la forja. Imagina por un instante la pregunta que, durante décadas, atormentaba a Carl Jung en el silencio de su estudio. No era una pregunta sobre los mecanismos mecánicos de la mente, ni sobre los arquetipos antiguos, ni sobre el lenguaje simbólico de los sueños. Era una pregunta mucho más visceral, algo que tocaba la fibra misma de nuestra condición mortal. ¿Por qué algunos seres humanos pasan la vida esperando que algo externo les rescate, mientras que otros, ante la misma oscuridad, logran una metamorfosis tan radical que todo se transforma? La respuesta es simple y aterradora a la vez. La mayoría busca salvarse de sí misma, mientras que los pocos que florecen buscan salvarse a través de sí mismos. ¿Qué diferencia a los que se quiebran de los que florecen? La respuesta no es talento, no es suerte. Es una chispa oculta dentro de ti. Prepárate, porque hoy vas a entender cómo encenderla y, más importante, cómo mantenerla viva en medio de la tormenta. La verdad oculta, la diferencia invisible. Jung se preguntaba, ¿por qué algunos pasan toda su vida en la antesala, esperando un cambio que nunca llega? La respuesta que buscaban no reside en el esfuerzo desmedido de la voluntad, que a menudo es solo ego intentando controlar lo incontrolable. Habita en algo mucho más sutil, la capacidad de cesar la fuga. La mayoría de la gente intenta arreglar su vida cambiando las circunstancias, un nuevo trabajo, un nuevo amor, una nueva ciudad. Pero si no cambias la frecuencia desde la cual observas tu realidad, te llevarás tus sombras a todas partes. Jung descubrió que la transformación real no es externa, es una colisión entre el ego y el ser profundo. Deja de buscar respuestas afuera. Si permites que esto descienda al corazón, algo en ti cambiará para siempre. Lo que viviste no fue mala suerte. Fue la preparación necesaria para sostener la realidad que ahora está intentando nacer en tu vida. ¿Estás listo para dejar de huir? Existe una máxima, un secreto guardado en los diarios de los grandes maestros: el momento en que un ser humano cesa su fuga ante su propia sombra, es el momento preciso en que comienza a vivir de verdad. Al escuchar esto, puede parecer poesía, una abstracción lejana. Pero si permites que esta idea descienda desde el intelecto hasta el corazón, algo dentro de ti hará un clic. De repente, entenderás que aquello que viviste no fue mala suerte. Es material bruto siendo calentado para ser transformado. La sombra no es tu enemiga. La sombra es el baúl donde has guardado todo aquello que temiste mostrar al mundo, tu poder, tu agresividad sana, tu capacidad de decir no, tu genialidad. Al huir de tu sombra, huiste de tu propia fuente de energía. ¿Sientes que todo se derrumba? Escucha esto, no es el fin. Es el colapso necesario.
si tu mundo externo se siente precario, es porque tu mundo interno está pidiendo a gritos una transformación que no admite más demoras. El colapso de tu yo social no es un fracaso. La individuación, el colapso de la máscara. Existen dos formas en las que el ser humano se transforma. La primera es sutil, una evolución gradual, casi imperceptible, que ocurre cuando la vida nos ofrece calma. Es como pintar una habitación sin cambiar su estructura, un poco más de paciencia, una mejor gestión del tiempo. Pero la estructura sigue siendo la misma. La segunda forma es la llamada individuación acelerada. Esto ocurre cuando la vida te arrincona contra el límite de lo soportable. Es el momento en que pierdes algo que considerabas indispensable. Es cuando la traición desarma tus certezas. Es cuando, de pronto, ya no queda nada más que fingir. Aquí está la verdad que nadie te dice en medio del dolor: el colapso de tu yo social es la grieta por donde entra la luz para que el ser, esa parte tuya que es eterna, finalmente tome el mando. ¿Vas a permitir que la luz entre, o seguirás tratando de reparar la máscara? Ese derrumbe no es la destrucción de tu ser, es el colapso de la máscara, la persona que habías construido para complacer al mundo. Esa máscara era necesaria para sobrevivir socialmente, pero se volvió una prisión. El dolor que sientes es el proceso en el que tu ego, herido y derrotado, finalmente se rinde para permitir que el ser tome el mando. No eres quien creías ser. Eres lo que queda cuando todo lo que no es tuyo se ha desvanecido. Es un espacio vacío, sí, pero es un vacío fértil. Detente y respira. Si alguna vez te sentiste roto por las circunstancias, este es el momento de entender que, en realidad, estabas siendo templado. La espada no se hace con caricias, se hace con fuego. ¿Tienes el valor de aceptar el fuego como tu maestro? La metáfora de la espada y la alquimia interior. Para forjar una espada de acero resistente, el metal debe pasar por temperaturas extremas. Debe ser golpeado, enfriado y calentado de nuevo. Si interrumpes el fuego antes de tiempo, el resultado no es un arma, es metal blando que se quebrará al primer impacto. Tú has estado en ese fuego. Por más injusto que se haya sentido, el proceso te ha otorgado una cualidad que el metal intacto jamás podrá poseer: la capacidad de sostener el peso de tu propio destino sin fracturarse. Has pagado el precio de la libertad, y esa libertad es hoy tu territorio sagrado. La alquimia interior no trata de añadir oro a tu vida, trata de extraer el plomo de tus creencias limitantes. Es un proceso de destilación. Lo que sobra de ti se quema en el proceso. No llores por lo que has perdido, celebra que ya no tienes que cargar con ello. Mira hacia atrás. No a la versión idealizada de ti, sino a la real. ¿Ves la distancia? Esa distancia es tu victoria. Has pagado el precio de la libertad, y esa libertad es hoy tu territorio sagrado. ¿Vas a reclamar lo que te costó tanto ganar? Has aprendido que el dolor, cuando se procesa, se convierte en sabiduría. El metal que no ha pasado por el fuego es blando, tú, en cambio, posees ahora la dureza de la experiencia. No eres el mismo de hace 3 años. No solo has cambiado, has evolucionado. Cuidado. Cuando estás a punto de lograrlo, el miedo cambia de máscara. Ya no grita, ahora susurra. Si escuchas esa voz que te pide ser realista, estarás cancelando tu avance en el instante final. ¿Vas a ser realista o vas a ser libre? La sombra del umbral, el miedo disfrazado de sabiduría. Debo advertirte sobre un fenómeno crucial. Cuando finalmente estás listo para recibir el nivel de vida que mereces, el miedo adopta una forma nueva y sofisticada. Se disfraza de prudencia, de realismo. Esa voz, que suena tan inteligente, madura y protectora, es el último mecanismo de defensa de tu antigua personalidad. Te dice: no te arriesgues, ya has sufrido bastante. Te dice: sé razonable, esto es demasiado bueno para ser real. Esa voz es la voz de tu ego intentando mantenerte a salvo en una jaula que ya se te ha quedado pequeña. La diferencia entre quien cruza y quien retrocede no es el intelecto, es la disposición a confiar en lo invisible. ¿Tienes el valor de decir: esto es para mí, aunque el camino aún no se vea? ¿Confías en ti mismo más que en tus dudas? Si le haces caso en el umbral del cambio, estarás cancelando tu avance en el instante final.
La diferencia entre quien cruza y quien retrocede es la disposición a confiar en el proceso más allá de lo que los ojos pueden ver. Es la rendición final al fluir de la vida. Es el salto de fe que ningún libro de lógica te enseñará jamás. Esto no es teoría, es tu biología. Tu cerebro ha cambiado físicamente. Las conexiones neuronales de tu yo antiguo se han desintegrado. Estás operando con un sistema superior, aunque aún no lo sientas. ¿Sientes la nueva frecuencia vibrando en tu interior? La biología de la transformación, tu nuevo cerebro. La neurociencia moderna confirma lo que la sabiduría antigua intuyó: ante presiones extremas, el cerebro se reorganiza. Las conexiones neuronales antiguas se desintegran y surgen nuevas rutas. No es metáfora, es tu propia biología renovándose para procesar una realidad de mayor orden y propósito. Ya no eres la misma persona a nivel fisiológico. Tu amígdala, la parte del cerebro que gestiona el miedo y la alerta constante, se ha calmado, dejando espacio para que tu corteza prefrontal tome las riendas. Ahora tienes la capacidad de observar antes de la incertidumbre que antes te paraliza, ahora es tu espacio de oportunidad. Esto no es suerte, es tu trabajo interior certificando que has superado la prueba. ¿Estás listo para usar este nuevo poder que nace de tus cenizas? La incertidumbre, que antes te paraliza, ahora es un espacio de oportunidad. Esto no es suerte, es el resultado de tu trabajo interior. Estás operando desde un sistema operativo superior, calibrado para una realidad que antes no podías procesar. Tu cerebro ha sido cableado de nuevo para la abundancia, para la claridad y para la conexión profunda. Escucha esto con atención, lo que sigue no será una lucha. Cuando el cambio llegue, vendrá de forma lateral, inesperada, sencilla. No busques lo complejo. Lo simple es la firma de la sincronicidad. Estás observando las señales que ya están frente a ti. El florecimiento, la sincronicidad como firma. Recuerda, el árbol ya está completo en la semilla. No hay nada que añadir desde fuera. La semilla solo necesita el tiempo y las condiciones adecuadas para que lo que ya es, pueda expresarse. Tú eres ese árbol. Cuando el cambio externo llegue, no vendrá como esperas. La sincronicidad no es magia barata, es la arquitectura del universo alineándose con tu intención. Es como si el mundo de afuera finalmente hubiera comenzado a hablar el mismo idioma que tu mundo interno. Cuando tu interior está en paz, el mundo exterior empieza a responder con una precisión sorprendente. Cuando lo interno está en orden, lo externo se ajusta por sí solo. No fuerces la puerta, simplemente observa cómo se abre. ¿Estás observando las señales que ya están frente a ti, o sigues esperando una señal grandiosa e imposible? Esa simplicidad es la firma de la sincronicidad. Es la prueba de que tu mundo interno y externo finalmente se han alineado. No fuerces la puerta, simplemente observa cómo se abre. La sincronicidad es el lenguaje con el que el universo te confirma que estás en el camino correcto. Cuidado con el ego en este punto. Muchos llegan al umbral y, al ver la luz, se pierden en la inflación. Mantén los pies en la tierra. Has trabajado para esto, no es un préstamo, es tu derecho. ¿Mantendrás la humildad en la cima de tu conquista? La integración, la vida no vivida. El desafío ahora es sostener esta nueva realidad. Evita la inflación del ego, ese impulso de creer que ahora eres invulnerable. Practica la conciencia receptiva. Cuando lo bueno llegue, acéptalo con gratitud, no con incredulidad. No busques el truco ni esperes el golpe. La inflación del ego es la trampa final. Es pensar que porque has aprendido estas verdades, ya no tienes nada que aprender. La verdadera maestría es la humildad perpetua. Es saber que, aunque has cruzado el umbral, el viaje continúa. Tu momento no está llegando. Tu momento ya está aquí. La pregunta es, ¿vas a reclamar tu territorio o vas a dejar que el miedo te robe el capítulo final? La historia se escribe con tus acciones, no con tus deseos. Ya no eres alguien que espera a que la vida suceda, eres alguien que, por fin, está listo para vivirla. Tu momento ya está aquí. La responsabilidad de lo que hagas con este nuevo capítulo te pertenece enteramente a ti. Aquí estamos, al final del umbral. Mira lo que has construido. Lo que está dentro de ti ya no puede ser quitado. El trabajo que hiciste en la oscuridad es tu armadura permanente.
¿Puedes ver la fuerza en el espejo? El destino es tuyo. Has sobrevivido a tu propia oscuridad. Has aprendido a navegar los laberintos de tu psique y has salido del otro lado. La forja ha terminado. La espada está templada. Es hora de cumplir tu destino. No hay más que esperar. La vida no vivida es un peso insoportable. Pero tú, afortunadamente, has tenido el valor de mirar hacia adentro. Has reclamado tu derecho a existir en plenitud. No dejes que la voz del miedo suceda otra vez. Estás aquí, ahora, con la totalidad de tu ser. Bienvenido a tu vida real. Pero recuerda, esto es solo el comienzo. La responsabilidad de lo que harás con esta nueva libertad es enteramente tuya. ¿Estás listo para dar el primer paso hacia el resto de tu vida? Bienvenido, finalmente, a tu vida real. Pero recuerda, esto es solo el comienzo. La libertad no es un destino al que llegas, es una práctica diaria. El destino ya no es algo que te sucede, es algo que tú creas, paso a paso, momento a momento, con cada elección consciente que tomas a partir de ahora. La pregunta final no es si puedes, sino si te atreves. El universo ya te dio las herramientas. La puerta está abierta. ¿Vas a cruzarla ahora, o esperarás a que sea demasiado tarde? El mundo está esperando a tu verdadero ser. Acepta tu grandeza. No como un regalo, sino como tu naturaleza. El trabajo ha sido completado. El umbral ha sido cruzado. Ahora, comienza la verdadera aventura de existir. No mires atrás, salvo para reconocer cuánto has crecido. El horizonte es tuyo. Ve y reclama lo que siempre te perteneció.